empezar haciéndole una pregunta. Yo quiero empezar, preguntándole si ustedes conocen a un tal Cristóbal Colón. ¿Cómo será? No lo conozco, pero lo he oído. ¿Conocen su nombre? En la historia. Ha oído en la historia. ¿Verdad? Mark Zuckerberg, sí, ¿saben? El creador de Facebook. Steve Jobs, sí, el creador de Apple. Sí, Messi, Ronaldo, conocen, ¿verdad? Son nombres que conocemos porque por lo que han hecho, por lo que han logrado, sabemos de ellos, se han dado a conocer y han sido referentes en algunas áreas, en el deporte, en los negocios, en la ciencia. Hay también la ciencia. Entonces, realmente son personas que si nos ponemos a ver, son conocidas, pero su alcance, su conocimiento de sus nombres, muchas veces no llega a un nivel mundial, no llega. El 99%. El 90%. El Cristóbal Colón lo conocerán en Europa, en el continente americano. Pero preguntémosle a un africano, a los colonizados. Gracias. Pero hay alguien, y ahí es donde vamos. Y la palabra de Dios nos lo dice, que es un nombre, sobre todo, nombre. ¿Ya? ¿Y de qué estamos hablando? Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Un nombre sobre todo nombre. Un nombre que sí puedo estar seguro que llega a un alcance de un 100%, que la gente sabe. Sabe, mas no conoce. Sabe por referencia, por lo que ha escuchado, por lo que ha hecho. Tanto así que en prédicas anteriores atrás hablábamos de que fue el hombre que dividió un antes y un después, pues. La era antes de Cristo y después de Cristo. Todo lo que ha alcanzado, todo lo que es. Entonces, veíamos también en ese momento que se hablaba de allá, me acuerdo claro, decíamos de que aunque no quisiéramos reconocerle, al ya decir vivo después de Cristo, bueno, ya, ¿qué más? Vivo en el año 2024 después de Cristo. ¿Qué más? Ya estamos reconociendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A nivel mundial, 100%. Ahora, el adversario le teme a ese nombre. El diablo le teme a ese nombre. Le teme el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue quien le dio un knockout. Fue quien lo venció. El diablo quería poder con nuestro Señor Jesucristo y no pudo. El diablo está vencido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted y yo tenemos esperanza gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted y yo tenemos garantía y opción, una vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. A donde el diablo nos quería tener en condenación bajo pecado, vino nuestro Señor Jesucristo a librarnos de eso. Pero ahorita, en estos tiempos modernos, están buscando tecnicismo, modernismo, para ir opacando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tanto así que sea antes de Cristo y después de Cristo ya lo quieren llamar antes del área común y después del área común. Así lo quieren mostrar ahorita, como para ir sacándolo, pero no van a poder. Amén. No van a poder. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo no van a poder. ¿Sabe por qué no va a poder el diablo con eso? Porque el diablo, desde que Dios prometió a alguien para venir a redimir a su pueblo, el diablo siempre quiso cortar eso. Quiso cortar la línea de David, hizo las mil y una forma de truncar eso, de que el Mesías no llegara. Por último, trató de hacerlo a través de Herodes, cuando puso ese decreto de matar a todos los niños menores de 3 años. Quiso hacerlo cuando dijo, ya listo, voy a lograr que este pueblo lo condenan, lo matan y ahí quedó todo. No. Ahí quedó tu destrucción, diablo. Ahí fue donde tú mismo te destruiste. Amén. Porque Él vino para resucitar. Amén. Él vino para mostrar que había un poder mayor en su nombre. Que había un poder mayor en Él. Entonces, hermanos, nosotros somos cristianos. Y no representamos a cualquier cosa. Representamos a Cristo. Representamos a Cristo. Su poder, su nombre tan excelso como es Él, tan grande como es Él, está en nosotros. Amén. Su esencia está en nosotros. Su espíritu, Él lo ha dejado para nosotros. Yo me voy cuando digo, pero les dejaré un consolador. Amén. Les dejaré a alguien a quien acudir.
de dejar a alguien al cual pueden ir y tenerme allí presente, que le va a recordar de que yo viví y estuve aquí y estaré con ustedes. El Espíritu Santo nos recuerda eso. El Espíritu Santo nos recuerda eso. Juan 14, 12. Palabra. Amén. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Nos ponemos de pie para leer palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leemos palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 12. De cierto os digo que en que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Promesa de Dios, promesa de Jesús para ti directamente. Amén. Para que tú lo creas así. Para que tú veas que el diablo no te tiene arrinconado. Que tú tienes una carta, que tú tienes algo allí que le puedes mostrar a él. Con este es el que yo estoy. Aleluya. Con este es el que yo estoy. Amén. Tú aquí zapatea para allá. Amén. Fuera de aquí. Amén. Tú no tienes autoridad aquí conmigo. La autoridad me la da Cristo para zapatearte, para sacarte fuera de mi vida. Amén. Y a eso es lo que hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados. Jesús trajo liberación, sanidad para nuestras vidas. Así que cualquier enfermedad la podemos zapatear. La podemos zapatear. Podemos ser sanos. Podemos ser sanos creyendo. Podemos ser sanos ejecutando la creencia. Podemos ser libres. Podemos ser libres ejecutando y creyendo lo que ya Jesucristo logró para nosotros. Amén. Pueden sentarse, hermano pueblo. Entonces vemos que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, si lo conocen. Yeshua. Y es ese Dios, el Dios Salvador, un Dios que salva, o el Señor de la salvación. Fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas. Fue lo que vino era a rescatarnos de la perdición eterna a la redimición eterna, a ser redimido eternamente. El hombre condenado bajo pecado, bajo muerte, delito y pecado. Estábamos muertos allí y vino nuestro Señor Jesucristo a redimir, a dar una nueva oportunidad al pueblo, a decir y a reestructurar los planes de Dios que Dios tenía originalmente con el hombre, por allá en Génesis, ¿se acuerdan? Filipenses 2:9. Amén. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. Amén. Todo aquel que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que creamos en Él, en lo que ha logrado, en su palabra, en la eternidad que Él nos tiene brindado, hermano, nosotros somos representantes de Él aquí en la tierra y Él es representante de nosotros ante Dios en los cielos. Amén. Eso es lo que Él vino a hacer acá. Y nosotros somos cristianos. Quiere decir que en cierta forma tenemos esa autoridad dada por Él. Esa autoridad dada por Él. ¿Cuál es esa autoridad? Dice, para que en el nombre de Jesús, el 10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces no es cualquier nombre, no es cualquier cosa. Estamos hablando de algo, de alguien que manifestó un poder ilimitado en esta tierra. Y alguien que manifestó un poder que no se había visto en ningún momento anteriormente. Dios había hecho maravillas, milagros durante la época de Moisés, de Abraham, de Jacob, de Noé, ahí dice David, Salomón, Isaac. Hubieron muchos milagros y muchas maravillas allí, hechas por Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo hecho carne, el Verbo se hizo carne, y Dios mismo en representación de nuestro Señor Jesucristo vino a hacer milagros y maravillas a través del hombre. Ya no era Dios, era Dios porque Dios era un hombre. Y ahorita nos está diciendo que nosotros también tenemos autoridad para lograr milagros, para lograr cosas. Y es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se han visto grandes cosas, se han visto grandes milagros y testimonios hay. Testimonios hay de personas que en medio de una situación han clamado y han habido respuestas. Se han podido salvar en medio de una situación, en medio de que su vida ha corrido peligro. Han creído en ese nombre, a ese nombre que es sobre todo nombre, y han tenido salvación. Han obtenido nuevas oportunidades. Han salido de cero a más, porque han creído. Amén. Y a eso hemos sido llamados nosotros, hemos ido a creer, a ejecutar ese nombre, a darle valor a ese nombre. Y no solo darle valor, sino también a empezar a actuar en ese nombre. Actuar en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya lo primero que tenemos nosotros a través de ese nombre es salvación. Amén. Porque ya confesamos. Romanos 19:10 nos dice que si confesares con tu boca que Dios es tu Señor y Salvador, será salvo. Amén. Entonces ya nada más con confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya por ahí, y creer en Él, en su nombre, ya estamos obteniendo salvación. Ahí se está ejecutando un poder espiritual en el mundo espiritual. Se están moviendo. Todas esas tinieblas que lo estaban abrazando se disipan. Todas esas tinieblas que en usted las envolvían se disipan. Ya no hay forma. Ya no hay forma porque estamos creyendo. Nos podrá rondar el diablo, nos podrá rondar sus secuaces. Pero tenemos a alguien que mira, que está ahí peleando por nosotros. Hay alguien que está allí, que nos dio salvación y me dijo, pero no me lo toca porque es salvo. Amén. Podrás ponerle lo que le ponga, pero él va a seguir siendo salvo porque él cree en mí. Y esa es la imagen que él tiene de usted. Esa es la imagen que tiene de cada uno de ustedes. De que usted va a hacer valer el nombre de él. O sea, que no es de que yo tengo una situación o algo y me echo a morir. Y entonces, ¿para qué te he dado yo? ¿Para qué te he dado yo para qué yo te he dado esta tarjeta de crédito ilimitada? ¿Para que te eches a morir? Para que te eches a morir, no, te le he dado para que la uses, hermano. Te le he dado para que la uses, para que en la situación, en la situación, en ese contrapared que tienes, tú la uses y puedas decir, mira, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú no vas a lograr que yo desenfoque la mirada de Dios, Amén. que yo desenfoque la mirada de Cristo. Amén. Podrás ponerme los mil y un tropiezos, pero yo soy salvo. Podrás ponerme los mil y un tropiezos, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque Él es el que me sustenta, Él es el que me da la fuerza. Él es el que me provee ese hierro necesario para seguir adelante. Cuando hablamos de fe. Amén. Es fe. Fe. Efesios 1:8, 1:18, perdón. ¿Dice qué, pastor? 1:18. Amén.
Leemos hasta el 23. Dice la palabra de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué fue lo primero que hace? Alumbrar nuestros ojos de nuestro entendimiento. A decirte hay una esperanza. A decirte no es lo que el diablo te plantea, es lo que Dios te plantea. Es lo que yo vine a plantearte. No es lo que tú estás viendo, es lo que no ves que espiritualmente se te está prometido. En eso lucha, en eso manténlo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Amén. ¿Quieres ser coheredero junto con Cristo? Amén. Pero mantenga esa visión clarita. Amén. Mantenga esa esperanza viva. Mantenga esa esperanza viva, porque hemos sido llamados a eso, a ser coherederos junto con Cristo en ese reino, en el reino eterno. Y el 19 dice, y cuál es su preeminente grandeza de su poder, para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En Él de lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea que podemos operar en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos sido llamados a eso. Y a veces lo vemos así, bueno, pero que yo no siento que Dios me pueda utilizar hasta allá. Pero si no lo crees. Si ya está diciendo no siento que Dios me pueda ayudar, me pueda usar de esa manera, si no lo está creyendo. Si no está creyendo por esos dones, por esa manifestación de dones, de poder. Continuamos. El 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. De esa fuerza de la que estamos hablando, de ese operar del que estamos hablando. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A la qué? A la iglesia. A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo lo llena todo en nosotros. Si centramos nuestra vida en Él, si centramos nuestra vida y empezamos a operar en Él, en su nombre, no es que las situaciones no van a venir o no van a estar, sino que le vamos a dar la solución tajante que se requiere. Amén. La solución del momento, la pateada que se le tiene que dar al adversario. ¿Por qué? Porque él no va a querer ver que nosotros o cada cristiano que cree en Jesucristo reniegue el nombre de Dios, reniegue de Dios, el nombre de Cristo, reniegue de Cristo. Pero el que llega a renegar así, porque simplemente un día dijo, confesó y él quedó nada más. No quiso operar ese poder, no quiso creer lo que se involucraba, no quiso ir más allá. Quiso decir, bueno, con esto soy salvo y ya. Pero hemos sido llamados a más. Hemos sido llamados a más. Amén. Hemos sido llamados a contrarrestar el diablo como debe de ser. Amén. A darle, a decirle y enseñarle a él que en el nombre de Jesucristo hay poder. Amén. Y es tanto el miedo que él le tiene al nombre de nuestro Señor Jesucristo que fíjese que en las escuelas muchas veces se habla de Dios, se puede hablar de Dios, se comparte, se dice que hay un creador, se dice que hay un todopoderoso, alguien que está en control de todo, alguien que premia la obediencia como concepto de Dios.
Pero pero el Señor Jesucristo no lo dejan entrar en la escuela. Entonces, ¿qué tema? ¿Se puede hablar de Dios y no de Jesucristo? Por lo que nos enseña. Porque es la conexión de Jesucristo, que cree en Jesucristo, está conectado al verdadero Dios, al verdadero. Porque Él dijo, nadie irá al Padre sino por mí. El que se conecta con Jesucristo está conectado con el verdadero Dios. ¿Por qué en la escuela dejan entrar a Dios? Porque hay diversos dioses. Porque el mundo ha creado diversos dioses, diversas formas de creer en Dios, diversas formas de adorar a Dios, cuando hay una sola correcta, hay una sola genuina. Entonces, cuando no dejan entrar a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando lo conectamos Jesucristo con Dios, no estamos yendo a otro, estamos yendo al que es, Amén. al directo, al verdadero, sin lugar a dudas. Hubieron campañas no campañas cristianas, hubieron campañas hace años atrás en que decían Dios sí, Cristo no. O sea, creemos en Dios, Cristo no. Si Cristo fue el mismo Dios hecho carne, el verbo hecho carne. Entonces, ¿cómo llamar a creer en Dios, pero en Cristo no? Y hubieron campañas para eso, buscando el diablo. Mentira del diablo, buscar opacar, opacar, buscar sembrar dudas, pero no va a poder. Así como quiso evitar su nacimiento y su venida a esta tierra, así como el diablo lo quiso evitar en un momento, no va a poder evitarlo, pues nuestro Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas, para nosotros seguir desarrollando. Su segunda venida tampoco la va a evitar. ¿Por qué? ¿Qué busca el diablo? Que nos creamos en él. Porque ¿por quién va a venir Jesucristo? Por sus santos, por lo que han creído en él. Y si el diablo de una forma u otra llegase a borrar el nombre de Jesucristo, entonces ¿a quién va a venir a buscar? ¿A quién va a venir a buscar? Entonces, bueno, ahí no hay pueblo a qué buscar, ¿para qué voy? Busca la venida de Jesucristo, pero no va a ser. No va a ser. No va a ser así. El diablo está vencido. Amén. Está vencido 1, 2, 3 y infinitas veces. Vamos a ubicarnos en Marcos, perdón. Marcos 1, 21. Por eso es que hablamos de un Cristo más vivo que nunca. Un Cristo que está vivo. Ese es el que nosotros glorificamos. Nosotros vivificamos a Cristo cada vez que hacemos su palabra, cada vez que cumplimos en Él, cada vez que creemos en Él, vivificamos a Cristo, lo vivificamos, lo tenemos vivo, lo tenemos presente. Marcos 1, 21. Amén. Marcos 1, 21. Esos dos versículos, ¿será que alguien lo puede buscar en la traducción viviente? Son los mismos dos versículos, 21 y 22. Voy a leer aquí mientras tanto en Reina Valera. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor Jesucristo, desde que estaba aquí, ya enseñaba con autoridad. Marcos 1, 21, 22. ¿En aquí? Con la traducción viviente. Bueno, veis. Con la traducción viviente. Ya. Lee, por favor. Amén. 1:21. 1, 21 y 22.
Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descansos, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Amén. La sinagoga era como una iglesia. Se iba a adorar al Padre en los días de reposo, se iba a adorar, se iba a hablar la palabra de Dios, se daba el entendimiento de la palabra, de los rollos. Los escribas que nombran allí eran personas que daban lectura a enseñanza, por decirlo así, de enseñanza que habían escrito enseñanza que habían escrito otras personas, pero estas personas tienen nombre, por supuesto. Ellos daban la palabra de Dios en especie de una iglesia, pero eran enseñanzas escritas por otros. La leían, indagaban en ella y tomaban a alguien del público, por decirlo así, y ya pues, dame tu reflexión de lo que se compartió. Dame tu reflexión. ¿Y a quién cree que agarraba? A nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Y fue tan maravillosa la interpretación que él dio, que testificó en el momento. Testificó, confrontó, y se dieron cuenta de la manera y la visión, que era el mismo Dios hablando, pues. Era el mismo Dios hablando. Y se dieron cuenta que la manera y la visión de lo que Jesucristo estaba diciendo, que los dejó maravillados, los dejó atónitos, que decían, bueno, nunca me enseñaron así. Prácticamente lo que estaban diciendo. Nunca me mostraron eso de esa manera. Jesucristo hablando con autoridad llegó allí. Era el mismo Dios, llevando su palabra, dándose a conocer, hablando de las maravillas de Dios, de lo que había hecho, de lo que podía hacer y de lo futuro. Eso era lo que estaba hablando de esas personas en ese momento, allí. Entonces, en el 21-22 leímos, y entraron en Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Le dieron esa oportunidad de hablar, y él ministró su palabra allí. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, no como las personas que están en ese momento. 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, qué curioso, que quizás esa persona había ido otras veces, y no se había manifestado como un demonio, como alguien poseído. Entonces ya estamos empezando a ver la autoridad que empezó a ejercer Jesucristo allí, en presencia y con la palabra. En presencia y con la palabra. 24 le dice, diciendo que tienes contra nosotros, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. No hay nada que se pueda resistir a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que se pueda resistir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice Pablo que en su nombre sacarán demonios. Amén. Pero es creyendo, y el mismo Jesús también nos lo dice, que mayores cosas haremos. Entonces ese es un don que Dios da al que cree, al que lo busca. Es un don que Dios da al que cree realmente que Jesucristo logró todo eso. Que en el medio y en el poder de su nombre, en nombrar su nombre, se logran esas cosas. Podemos mover un mundo espiritual, podemos hacer retroceder al adversario, podemos hacer retroceder a cualquier hueste espiritual que el diablo nos mande, en su nombre, en su nombre.
Dice el 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él de una buena vez. Cállate y sal de él. 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad mandan aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No habían visto algo igual. No habían visto una forma de reprender un demonio. ¿Se endemoniaban las personas en ese momento? Sí. ¿Cómo ellos lo usaban? Los amarraban, los tenían allí, hasta torturaban a la persona. Entonces la persona doblemente torturada por su influencia y torturada por lo que supuestamente lo están ayudando. Ajá. Entonces, el Señor nuestro Señor Jesucristo marcó pauta ahí. Ajá, mira, es la manera, es la forma. Claro, más adelante, Él le enseña a sus discípulos en mi nombre. Más adelante. Ahorita era Él haciendo, como demostrando, bueno, esta es la forma. Esta es la forma, así es. Pero más adelante vemos que Él le dice en mi nombre. Amén. Entonces, allí mismo, en el 40, vamos a avanzar hasta el 40. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue, y aquel hombre que quedó limpio. Otra vez nuestro Señor Jesucristo ejerciendo autoridad. Ya vimos que antes influencias espirituales, ahora vemos ante la enfermedad. Lo vemos ante influencias espirituales y ante la enfermedad, con autoridad. Ahora, esas son las dos cosas que mayormente el adversario usa para someter al hombre, a la humanidad. Influencias espirituales que lo tengan esclavo ahí ante una situación, ante una condición, homosexualismo, alcohol, drogadicción, mentira, chisme, robo, lascivia. Todos son influencias espirituales. Todo. Y la enfermedad. También busca por medio de la enfermedad mantener a las personas allí bajo control. Pero es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo está haciendo en ese momento, que nosotros podemos servir. Él vino para libertad, para darnos una libertad tanto espiritual como física. Amén. Mira que está a tu lado, dígale. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te declaro libre. En el nombre de Jesucristo te declaro libre. Espiritualmente y físicamente. Espiritualmente y Y físicamente. tendrás un reverdecer de todos los ecos. Tendrás un reverdecer de todos los secos. La vida eterna. Eso es lo que logramos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que garantiza Él en nuestras vidas. Libertad plena, Amén. espiritualmente, físicamente. Que las enfermedades huyan de nosotros. Que hay un reverdecer de aquellos que el diablo secó, Él se va a encargar de reverdecer. Porque son las cosas que usa el adversario para mantenerte opacado. Para tú decir, no me funciona la iglesia, o no me funciona la religión, o no me funciona Dios, o no me funciona Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere. Pero no.
hay poder. Amén. Hay un poder ilimitado, un poder que no tiene cómo contenerse. Cuando es operado con autoridad, es un poder que puede librar al cautivo, puede librar al que cree. En ese nombre podemos desatar cosas en nuestras vidas. Podemos desatar aquello que nos mantiene unidos al pecado, aquello que nos mantiene unidos a la perdición, podemos romper con eso. Bueno, ya rompimos con eso creyendo en Él, pero nos mantenemos alejados usando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usando ese nombre, nosotros nos podemos mantener alejados, nos cubrimos en su nombre, nos cubrimos en su sangre. ¿Para qué? Para todo lo que vamos a hacer. Queremos mantener el diablo alejado de nosotros. A ese nombre de Dios. Él ha querido poder comer toda la vida. Como le dije, desde que el Mesías fue prometido, por allá en el Antiguo Testamento, él buscó las mil y una maneras de cortar eso. No pudo. No pudo. Ni podrá. Él todavía quiere evitar las consecuencias de que las personas y la humanidad crean en nuestro Dios. Él todavía quiere evitar eso, que es la salvación de los santos, la salvación de los que creen, la redención de cada uno de nosotros. Él todavía quiere evitar eso. Y la forma es opacando ese nombre, que no creamos en Él, que creamos que es ineficaz, pero no es ineficaz, es bien eficaz. Es un nombre sobre todo, nombre. Hechos 16:6. De Pablo y Silas. Dice Hechos 16:6. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Claro, ya en Pablo y Silas portaban lo que era Jesucristo. Y es visible. Para el mundo espiritual es visible. Para el mundo espiritual es visible. Por eso es que a veces somos atacados por personas que uno dice, bueno, ¿y en qué momento? ¿O por qué vino a hacerme esto? ¿O por qué me trató de esta forma? ¿O por qué fue agresivo conmigo? No, pastor, es 16. 16. ¿Qué Digo dijo? 16. Ah, sí. Yo leí Era para ver si estaban pendientes, pastor. Ah, bueno, sí, pues. Entonces yo le he dicho 16. Ah, bueno, 16. Para que te pida. Sí. Bueno, pero si le leí el correcto. Bueno, lo leemos de nuevo. Seguimos el contexto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Entonces, ciertamente los espíritus ven en nosotros eso que es Cristo, que se porta. Y es por eso que muchas veces pasamos por situaciones que uno dice de la nada: bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esta persona me mira así? ¿O por qué esta persona actuó conmigo? Bueno, son influencias espirituales moviéndose en ella, provocando en nosotros. Y uno no está reprenda, diablo. Y dice el 17, 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu:
te manda en el nombre de Jesucristo. ¿Qué nombre está utilizando? Ajá, el nombre de Jesucristo. Te manda en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió, ¿cuándo? Hace 2 años. Esa misma hora, en el momento. Ya Pablo sabía que había autoridad, que se puede ejercer un poder a través de ese nombre. Nosotros también sabemos eso. Nosotros también sabemos eso. Y porque a veces entre situaciones nos amilanamos. Porque a veces entre situaciones no hablamos así de esa manera. No estamos hablando que nada más es ante un espíritu, ante situaciones. Todas. ¿Por qué no hablamos así? ¿Por qué no le decimos al diablo en su cara, tú estás derrotado? Tú lo que hagas no me vas a centrar a mí, no me vas a desenfocar en mi Dios, que es Cristo. En mí yo porto a Cristo. Y a veces bajo situaciones nos quedamos callados. No tenemos esa respuesta contundente. Vamos a usar ese nombre, y sobre todo nombre. Vamos a usarlo con poder, con autoridad, con fuerza, con denuedo. Amén. Juan 16, 23, 24, ya para cerrar. No, primero vamos a Hechos 3:200. Hecho. 3:200. Capítulo 3, versículo 2, leemos hasta el 7. 3:200. Claro, capítulo 3, versículo 2, vamos a leer hasta el 7. Dice la palabra de Dios: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quienes ponían a cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, otra vez allí, ¿no? Está claro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole con las manos derechas, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Amén. Un milagro a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ejecutado por Pedro, ¿verdad? Y Juan. Entonces veíamos en Marcos 1, cuando leímos que nuestro Señor Jesucristo sacó un demonio, sanó al leproso. Pero ahora vemos cómo lo hizo él con autoridad. Pero ahora hemos visto 2 ejemplos, como por un lado Pablo y Silas también sacan un demonio en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como Pedro y Juan ahora también logran sanar, sanidad plena para ese cojo de nacimiento. Dice cojo de nacimiento. Entonces, es creyendo en él, esa autoridad. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice que nosotros también podemos hacer esas cosas. Y aún mayores. Amén. Y Juan 16, 23.
Y aquí es donde le podemos callar la boca al adversario y es cómo podemos tener las respuestas de Dios, y es cómo podemos vencer al enemigo, y es cómo podemos glorificar el nombre de Cristo. Dice Juan 16:23 y leemos 24 también: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. En mi nombre. Y ahí entra sanidad, liberación, aquel problema que lo está atormentando ahorita, aquella situación que usted cree que no tiene fin, aquella situación que usted piensa aquella situación que usted cree que lo está mermando en su vida espiritual, porque hay situaciones que nos llegan a mermar. Hay cosas en las cuales pasamos que nos desenfocan, y ese es el plan del adversario, desenfocarnos a nosotros. Entonces, para esa situación, la solución es el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y clámele al Padre. Clámele a Dios por ello. Clámele a Dios y tenga claro y seguro de que Jesucristo ya venció cualquier condenación, ya venció cualquier enfermedad, de que usted es libre de cualquier condenación. No hay nada que usted lo tenga que lo haga bajar o lo tenga por el suelo. No debe de haber nada. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó por todo ello. Y ya para terminar, el 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, amén, amén.